¿Quién va a ser el próximo? Cuando se bajó así con el arma, ¿quién quiere ser el próximo? Le dice. Estamos realizando el piquete por tiempo indeterminado en la ruta 205 y el arroyo Ortega en Jahuel, en reclamo de planes trabajar para todos los desocupados del distrito. El miércoles a la mañana se acerca un oficial de policía, dos oficiales en un patrullero al piquete y nos dicen que nosotros éramos delincuentes. Unos compañeros nuestros les responden que delincuentes son los policías que asesinaron a 3 compañeros nuestros en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del año pasado, acá en Jahuel. Y ellos agarran y le responden que al compañero nuestro le dicen: vos flaco, vas a ser el cuarto, le dicen, amenazándolo de muerte en la ruta, en pleno piquete, en presencia de todos nosotros. A la tarde, cuando estaba anocheciendo, se acercan nuevamente los milicos, pero con un tono más cordial, diciendo que nos sugerían amablemente que nos retiráramos del piquete porque, según ellos, podía pasar algún automóvil y nosotros íbamos a tener un velorio del día miércoles. Y pasa un automóvil Ford Falcon con patente vieja, conducido por Jorge, alias El Gordo Batata, Bogado. Pasa a alta velocidad, atraviesa el piquete, pone en peligro la vida de varios compañeros que estaban sentados en el piquete. Y entonces, cuando nosotros advertimos eso, nos ponemos delante y le decimos que retroceda, que salga por donde entró. Él aceleraba y pisaba el freno como intimidándonos que nos iba a pasar por arriba. Cuando se acerca el compañero Javier Barrio Nuevo, él sin ningún tipo de aviso saca un arma 9 milímetros y le tira 2 tiros. Uno le pega en el cuello y le sale por la nuca. Cuando pasa el coche y el hijo de puta lo asesina al compañero, el patrullero se retira. Se retiran, no se acercan, escuchó los balazos, no se acercó. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir, le pido a todo el pueblo argentino que se sume cacerolazo, que se sume, que vayan juntándose y que se vayan, porque esto se ve acá y se ve en todos lados, Los argentinos nos estamos despertando y queremos que nos escuchen todos, y que todos se despierten, y que todos hagan algo. Un granito de arena vamos a construir la Argentina. Lo podemos construir, tenemos todo para construirlo. Nos falta un poco más de conciencia.